Entonces, primeramente y siempre, chicos, lo primero que tienen que saber de todos los parásitos, y creo que se lo he repetido hasta en el primer parcial cuando tenía, tienen que saber sus tres formas. En este caso, por ejemplo, y me preguntó uno de sus compañeros, aquí, por ejemplo, ¿qué forma me falta en la triponosomía? ¿Y cuál es la que yo no he colocado? Epimastigote. Aquí está el epimastigote. Hay una más que me falta. Promastigote. ¿El cuál? Perdón, no lo escuché bien. Promastigote. Exacto, el promastigote. ¿Alguien sabe por qué cree que no lo coloqué el promastigote? ¿Por qué creen? O solo habré dicho, no, no sirve, ¿no? Hay El una que que se líder. podría ser, no que me haya olvidado. Más el promastigote, si ustedes se habrán dado cuenta, la doctora no lo ve mucho, no lo resalta porque el promastigote solo se dice que es, digamos, pues, es una manera fugaz, o sea, es técnicamente, es como decirle, y en la propia diapositiva, no sé si será la misma, me acuerdo que decía, es una duración fugaz, técnicamente segundos o minutos nomás se la ve, y no es algo interesante, apenas una diapositiva le dedicaba a eso, ¿no? Pero tripomastigote, epimastigote, ya mastigote, esto le pregunta dónde se ve el tripomastigote, dónde se ve el epimastigote y dónde se ve la mastigote, que aquí está el tripomastigote en la sangre, el epimastigote en el intestino del vector y el amastigote en el interior de la célula. Y si es que le preguntara cuál es la forma infectante de la tripanosomiasis, ¿cómo se denomina eso? ¿Cuál de estas tres es? Hay una específicamente. Tipo mastigote cíclico. Tripomastigote. Metacíclico. Exacto, metacíclico, chicos. No se olviden esa palabra. Ustedes si le colocan tripomastigote, técnicamente estaría bien, pero la doctora siempre dice es metacíclico. Siempre lo recalca mucho. Aquí, por ejemplo, me faltó colocarle, pero siempre me acuerdo que yo les decía tripomastigote metacíclico. Y dice, bueno, esta es una guía que yo hice. En el cuadro de infecciones, si no estoy mal, yo le puse tripomastigote metacíclico. Ahorita vamos a fijarnos, ¿no? Y como siempre ya saben, ¿no? La morfología que si él le pregunta, si es su examen medianamente no tan complicado, o sea, como fue el primero un poco sencillo, pues va a ser por inciso. En inciso hay muchas más formas y más oportunidades que respondan bien. ¿Por qué? Porque pues les da oportunidad que se recuerden, ¿no? Lo que han estudiado, básicamente eso. Pero después, mayormente esto es lo que interesa en la morfología. En este caso, el tamaño es casi muy similar, ¿no? Miren, del tripomastigote con el epimastigote es casi similares, ¿no? Mientras que el amastigote ya es un poquito, el tamaño es reducido, ¿no? Pero la localización, aquí me faltó, localización, es ya diferente, ¿no? Eso tienen que saberlo bastante bien. Después, ¿qué más tenemos? Las características, ya saben. Esta sí es algo interesante, que vienen a ser en nidos, ¿no? Sí, digamos, estos tipos de exámenes, ahorita le voy a decir, y su compañero aquí nos mencionó, dijo que iba a ser abierto. Sí, puede ser, quizás lo mismo nos dijo el primer parcial, o no sé si le dijo que iba a ser cerrado, a mí creo que me dijo que iba a ser abierto, pues al final fue cerrado, ¿no? Bien, el primer parcial un poquito más sencillo, había bastantes formas de hacerlo cerrado, ¿no? Pero ya este que podría llegar a ser abierto, porque ahorita les voy a preguntar cómo es que pregunta la doctora en un examen abierto, ¿no? En un examen abierto, la doctora le va a colocar un caso clínico. No son difíciles, son fáciles, siempre y cuando ustedes sepan características. Lo mismo, y siempre me gusta hacer, bueno, yo soy auxiliar de bacterios, por ende yo lo relaciono mucho con bacterios, ¿no? En bacterio, uno de los más fáciles, en sífilis, hay ciertas características clínicas que sabemos que es sífilis primaria, sífilis secundaria, sífilis terciaria, sífilis congénita, ¿no? Lo mismo acá en la clínica. Por ejemplo, si yo directamente les coloco un caso clínico que le va a decir que su paciente tiene el signo de Romaña positivo, directamente le va a decir, presenta chagoma de inoculación. ¿Qué estadio piensan que es o qué forma de tripanosomiasis o chaga vendría a ser? Fase aguda. Aguda. Fase aguda, exacto. Y ya ustedes van a decir ahí, y eso es lo que le pide la doctora. ¿Qué enfermedad es? Pues le va a decir paciente, refiere, y alguna vez ni siquiera le va a decir chagoma de inoculación porque es bastante fácil, o signo de Romaña masa, o signo de Romaña. El signo de Romaña, por ejemplo, también es cuando va a haber un edema bipalpebral, también se caracteriza por eso. Mayormente es un estadio, bueno, es un signo patognomónico, se le diría en todo caso a este, de la forma aguda, ¿no? En la forma latente, pues no hay manera de darnos cuenta que es una forma latente y obviamente que la doctora no les va a decir, quizás, ¿no? Solo hay que saber
que hay una baja parasitemia en este caso y que pues produce una visión binaria y siempre las latencias pues son largos, es un largo tiempo de 10 años, ¿no? Esta latencia puede pasar y directamente, como no se dio cuenta ni el de la forma aguda ni de la forma latente, puede llegar a una fase crónica, ¿no? Y en la fase crónica, pues está denominado, esta es una fase de las visceromegalias. ¿Y a qué se refiere? A que va a haber, digamos, un engrandamiento de las vísceras, específicamente en tres vísceras grandes. ¿Cuáles son esas tres vísceras que a mí me interesan en una tripanosomiasis? Esófago, colon y corazón. Exacto. ¿Cómo se denominarían esos agrandamientos? No le va a decir, digamos, corazón grande o corazón hipertrofiado. No, no, no. El corazón sería cardiomegalia. Ya, el del esófago y del colon. Esófago, megalia Colon. y Megacolon. megacolon. Sí, mayormente el esófago yo también, alguna vez yo decía, esofagomegalia, ¿no? Pero estaría bien si es muy común que le denominemos como megasófago y megacolon, ¿no? Muy bien. En la en la forma congénita, pues, mayormente si yo digo congénita, voy a estar hablando sobre un niño, sobre un bebé, ¿no? Sobre diferentes. Los diagnósticos tienen que saber, lo del diagnóstico, examen grueso, cuál tiene una mayor sensibilidad y cuál tiene una mayor especificidad. Es muy importante que sepan eso, el diagnóstico en forma crónica, porque todo eso le pide la doctora. En un caso clínico, bueno, yo no he dado exámenes teóricos, ¿no? Más mis auxiliares, si es que dábamos un examen teórico abierto, pues la doctora le da el caso clínico. Primera pregunta, ¿qué parásito es ese? Digamos, ¿qué es la enfermedad? Si es que fuera un Chagas, no le deberían colocar Chagas. La doctora no le gusta mucho que le coloquen Chagas. No le gusta que le coloquen Chagas. Sino, ¿cuál sería la enfermedad? ¿Cómo se denomina esta enfermedad? Trypanosomiasis americana. Exacto, tripanosomiasis americana. Hay tripanosomiasis, ¿no? Hay diferentes tipos de tripanosomiasis, ¿no? Exacto, la americana que es la más común en nuestro ambiente, ¿no? ¿Y cuál era el nombre del parásito? De la tripanosomiasis. Trypanosoma cruzi. Muy bien, Trypanosoma cruzi. Y el vector, eso no se confundan, chicos. Eso espero no se confundan por los nervios sobre todo, ¿no? Porque es fácil. Es más que todo Triatoma los nervios. infestan. Exacto, ¿no? El triastoma infestan, ¿no? Que es muy diferente. ¿Y eso cómo es conocido por nosotros? Y no lo coloquen eso el día de mañana. A la doctora no le gusta que ocupen esos términos. La vinchuca. La vinchuca, ¿no? Exacto, esa es la vinchuca también. Y si es que no les dice mucho de esta, porque sé que en la diapositiva, no sé si lo habrá aumentado este año, me acuerdo que la doctora siempre decía, y bueno, es algo que nosotros sabemos desde salud pública, cuando nos enseñaban sobre esta patología, que siempre esto está en ambientes húmedos. Por ejemplo, ¿usted en dónde va a sospechar que hay chagas? En ambientes húmedos y en casas que no son bien construidas, específicamente en casas hechas de calamina, mayormente ahí están, y en valles como ser Valle Grande y en las humedades de Cochabamba. Mayormente esas son zonas endémicas de Chagas, ¿no? Eso es lo que tenemos que darnos cuenta. Uy, creo que, a ver, nombre del científico doctor Terremo Infestans. Esto no hagan caso, me equivoqué. A ver. Exactamente también, ¿no? No es por ser malos ni nada. Mayormente en casa de ladrillos, en casas que son precarias, sería el término, ¿no? Son precarias estas casas, mayormente. Y técnicamente, mayormente a la doctora, ¿qué le encanta de este lado? Pues les encanta que les va a colocar un caso clínico y usted le va a pedir qué. Eso, perdón, me fui, ¿no? Le va a pedir qué enfermedad es, o sea, el nombre, en este caso la tripanosomiasis. ¿Qué parásito provoca esta? ¿Cuál es el vector de esta? Si es que no lo nombran, o sea, va a hacerle diferentes preguntas. ¿En qué estadio está o en qué forma? ¿Forma aguda, forma crónica, quizás forma de latencia, ¿no? Mayormente aquí la diferenciamos en una forma crónica o una forma aguda. Eh, ¿Qué les va a también nombrar? Y lo que la autora siempre les encanta, que ustedes sepan que el tratamiento que le va a dar al paciente, si es niño o si es adulto. Y ya usted obviamente va a tener que sacar la dosis. Eso es lo que le encanta a la autora que lo coloque. Y eso ya es memoria de lo que tienen que estar estudiando ustedes. Malaria y paludismo es un tema bastante extenso y un poquito bastante complicado de entenderlo, ¿no? Porque hay diferentes tipos de plasmodium. Perdón, antes de irme acá, aquí creo que me falta agregar unas cositas, se las voy a pasar por el grupo
el de preparatorias académicas, ahí se les paso, porque me acuerdo que en el examen virtual a mí me tocó una pregunta de tripanosomiasis, ni siquiera era fácil. Bueno, o sea, era un poquito complicada porque era sobre reglas de la OMS en casos de Chagas. No creo que les pregunte eso, pero igual le voy a pasar. En su diapositiva misma está. Me acuerdo que, porque hay estadio 1, estadio 2 y estadio 3 de Chagas, según la OMS, que son diferentes clínicas que pues la dan, ¿no? Según la OMS a casos de Chaga positivo, mayormente, Sauringa, vamos a decir. Se las voy a pasar. Malaria o paludismo, ¿no? Esa es la enfermedad, ¿no? Ya tienen los trofozoitos, los esquizontes y los merozoitos, ¿no? Super P, que es de acá, es saber los gránulos de las Plasmodium. ¿Qué tipo de gránulo tiene el Vivax? Aquí el Schuffner, Orovale, el Falciparum y el Malariae. Eso es Super P de la doctora. Todo lo que es la diferencia de esto, del Plasmodium vivan a nivel de parásito joven, de parásito adulto y del eritrocito parasitado. Estas quizás pueda hacer que les pregunte, quizás, más esta yo podría decirle si es que fuera inciso o quizás sea abierto. Esta es más común que les pregunte. Le gusta y lo recalca mucho la doctora de estos gránulos. Lo recalca mucho, muchísimo, muchísimo. Después, a ver, aquí tenemos características, ¿no? De los monozoitos, apréndanse unas que otras, una que otra. Los esquizontes lo mismo, ¿no? Y pues el ciclo de vida, ¿no? El ciclo de vida, apréndanselo. En este caso sí es importante porque hay un ciclo preeritrocítico y un ciclo eritrocítico, donde uno predomina la sexual y el otro predomina el sexual. Ya eso tienen que aprenderlo de la diapositiva. Léanlo, súper. Esto sí, sí, lo recalca también mucho la doctora. Por eso es un tema que se pregunta bastante. Es un tema que se pregunta bastante. Aquí está muy bonito este cuadrito. Si los que no tienen esta guía, se los paso. Se las voy a pasar terminando, si los que puedan leer. Igual unos cuadraditos que hice el año pasado se los voy a pasar con unos amigos. Y la patología, ¿no? La patología es un poquito complicada porque daña diferentes tipos de órganos, vaso, hígado, cerebro. Pero aquí hay algo interesante, esto es algo predominante a nivel del hígado, ictericia. ¿Por qué? Porque si saben, bueno, y lo han visto en el ciclo de vida, ¿no? Pues llega a haber un ciclo de vida hepático, donde a nivel esporozoitos que me invaden el hepatocito, y al final esa es en fase de hígado humano. Este es un bonito cuadro, a mí me gusta bastante. Lo explica muy bonito. Ciclo sexual, que es el ciclo esquizogónico, y el ciclo sexual, que va a ser el ciclo esperogónico. Y ya ahí lo divide, muy, muy bonito ese ciclo. Aprendan solo. El ciclo de vida, si yo les dijera de todos, el más importante es el de la malaria y el paludismo. Apréndanselo bien. Después, a ver aquí, ya. Manifestaciones clínicas, esta triada lo pregunta. En pregunta, por inciso, les preguntaría mucho esta. En pregunta, como caso clínico, quizás le coloque eso, que en un primer periodo presenta escalofríos, en un segundo periodo presenta una fiebre mayor a 41,5 y pues va a presentar también sudoración o diaforesis, saben que también puede presentar diaforesis, ¿no? Y luego de estos tres periodos, pues con los escalofríos, fiebre y sudoración, va a presentar anemia hemolítica, leucopenia, esplenomegalia, hepatomegalia. Todo esto, ¿por qué? Porque el famoso plasmodium y sus formas infectantes van a invadirme al hígado, ¿no? Y por ende va a provocarme un daño hepático y ya va a estar provocándome todo esto, ¿no? Esplenomegalia, hepatomegalia, leucopenia, todo tiene un porqué, ¿sí? Después, ¿qué más? Un periodo de descanso. Malaria cerebral, pregunta bastante esto, malaria cerebral. Y esto, me acuerdo que preguntó en el año pasado y quizás les pregunten, ¿no? La famosa fiebre biliosa hemoglobinúrica. ¿Por qué se da? Le pregunta la doctora. ¿Por qué se da esta fiebre biliosa hemoglobinúrica? Se da por la deficiencia de glucosa 6-fosfato de hidrógeno, de 6-fosfato, ¿no? 6-fosfatasa, si no estoy mal. Anemia hemolítica, instalación rápida. Por eso, por esto, debido a esta causa, se da la anemia hemolítica. Y ya después obstruyen túbulos, anuria y demás, ¿no? Ese es uno de los casitos que le gusta. Tanto le gusta recalcar la fiebre biliosa y la malaria cerebral. Aquí está el periodo de descanso de cada uno también. Esto lo pregunta. Puede ser que les coloque un cuadradito. Me acuerdo que nos decía la doctora, yo así hacía mis exámenes y demás, ¿no? Tienen que saber, ¿no? ¿Cuál es el tipo de fiebre terciaria benigna? O sea, ¿quién te la da esa fiebre terciaria benigna? ¿Quién es predominante de la fiebre cuaternaria?
¿Quién es predominante? La fiebre terciaria maligna o perniciosa. Y ustedes tienen que saber, el falciparum, el malaria, el vale, ¿no? En la cantidad de horas y demás. La doctora sabe colocar un cuadrito ahí donde le va a colocar los diferentes, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae y Plasmodium falciparum, ¿no? Y ya ahí, por ejemplo, le puede colocar gránulos. En parásitos adultos, ¿qué características? En parásitos jóvenes, puede colocarle periodo de descanso y ustedes tienen que ahí rellenar ese cuadradito muy bonito, ¿no? Muy bien. Leishmaniasis. Forma infectante siempre, ¿no? Promastigote. Okay. Ciclo de vida no es tan interesante, pero aquí lo que le gusta preguntar a la doctora son acerca de los vectores. El nombre de los vectores, ¿cuál es el del viejo mundo y cuál es el del nuevo mundo? Le gusta preguntar eso a la doctora. En este caso, pues el nuevo mundo va a ser el Lutzonja. Si es que me equivoco en algo, díganlo así para que no le chipemos a todos sus compañeros. Quizás esté errado en alguno, ¿no? Puede ser que me haya equivocado. Del nuevo mundo, el Lutzonja, y pues del viejo mundo, el Flebótomo, ¿no? ¿Alguien sabe qué es la prosbosis? O creo que está mal escrito, pero algo así, presbosis o prosbosis, creo que. Es su piquito o su aguja. Exacto, ¿no? El pico, eso siempre tienen que acordarse, la prosbosis de la Anófeles, ¿no? Al ciclo, la vida media, 100 a 2 parásitos. Esto, bueno, no sé si lo preguntará la doctora en preguntas abiertas, porque saben que como el año pasado era todo cerrado, la doctora colocaba, era literalmente copia y pega de las diapositivas, literal, era bastante así. No pueden volar. Aquí están los tipos de leishmania, ¿no? La leishmania visceral americana, que es la más común. El agente etiológico, pues la leishmania infantum. El vector, la Leuconia longipalpis. Y pues tenemos diferentes reservorios. A nivel silvestre, la zorra que vendría a ser, y a nivel doméstico, el perro, ¿no? Pero también tenemos otros perezosos, roedores, puercoespín, perros y burros. Pero, y esto es bastante importante, lo especifica bastante la doctora, ¿cuál es la más frecuente? La que viene a ser la famosa Leishmania brasiliensis, una de las más frecuentes. Y aquí les puede colocar un casito clínico bastante bonito. Hay diferentes tipos de leishmaniasis, ¿no? Leishmania cutánea, leishmania mucocutánea, donde predominan ciertas características clínicas, ¿no? Por ejemplo, a nivel de la leishmania cutánea predomina la famosa úlcera del chiclero, que es a nivel del pabellón auricular, o también lo que vendría a ser la picadura de mosquito, ¿no? Que es la relación a una pringadura de manteca hirviente, como se le dice. Esta es la úlcera del chiclero, así se ve. Y pues la leishmania mucocutánea mayormente es caracterizado por esta, que es la clínica se denomina, bueno, en este caso se denomina nariz de tapir, y tiene un defecto a nivel del tabique nasal. Son esta, por eso lo resalté, porque son clínica característica de este tipo de leishmaniasis. Después, obviamente, aquí dice que empieza así, ¿no? Empieza como una mácula, produce pápula, después se produce una necrosis, a úlcera con placa infiltrativa, lesión inflamatoria, al final termina una invasión, ¿no? Porque invade técnicamente. ¿Qué tenemos acá? A ver, esto continúa un poco. Leishmania cutánea diseminada, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las más frecuentes? También sabe preguntar eso la doctora, ¿no? En cada uno, ¿no? La leishmania cutánea difusa leproide. Aquí me acuerdo que era bastante, y lo pregunta, ¿no? Le encanta a la doctora preguntar sobre la prueba de Montenegro. ¿En cuál da positiva? ¿En cuál da negativa? Le encanta preguntar a la doctora eso. Y el último que es toxoplasmosis, ¿no? Toxoplasmosis, que uno de los vectores más comunes es el gato, y por la que no, y siempre el caso clínico van a darse cuenta que la doctora lo relaciona a qué, lo relaciona a una paciente embarazada, lo va a relacionar, lo relaciona a una paciente embarazada. La toxoplasmosis, de nuevo, no hay mucho que darle, si no le di mucha vuelta a los otros, solo le di vuelta al trypanosomiasis, pues era porque ese mayormente pregunta, aunque no descarto que les pregunte estos otros, tanto un quiste con bradizoite, un taquizoite o un ooquiste también, que se lo sabe preguntar bastante. El ooquiste, por ejemplo, aquí es donde más se lo pregunta, porque todos piensan, todos se confunden al decir quiste, esa es la trampa, pero es un ooquiste, ahí es la trampa. Bueno, tenemos, a ver, patología, este es un tema larguito, si no, no les voy a mentir que es bastante corto. Ok, esto es la... Sí, sí, sí. Una de las complicaciones más importantes, como lo nombré acá, y frecuente, pues, la doctora lo que siempre nombra
es que va a presentar el bebé, el neonato, una retinocoriditis o una coriorretinitis. Es lo mismo, no es diferente retinocoriditis o coriorretinitis. Esta predomina mucho más que la uveitis anterior, aunque esto también es predominante en complicaciones a nivel ocular. Esto mayormente es una enfermedad, pues que no es tanto, esta es más infectante y es más preocupante cuando existe esa contaminación, esa vía de transmisión vertical que sería de madre al niño a través de la placenta. Por eso siempre a las madres se van a dar cuenta, ustedes cuando sean médicos, pues que le piden estos tipos de pruebas, que es aquí al lado de la U, no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero es ahí donde se trata sobre enfermedades tropicales. Ahí va. Después tenemos diferentes tipos de toxoplasmosis, la toxoplasmosis aguda, aquí, o sea, ya lo dividí, ¿no? Toxoplasmosis ocular, toxoplasmosis del embarazo. Esto sabe preguntar bastante la doctora. Sabe preguntar toxoplasmosis aguda. ¿Cuánto es el periodo de la toxoplasmosis aguda? ¿Y cuándo, y cómo se manifiestan, ¿no? Los casos severos. Presentan encefalitis, va a presentar hepatitis, va a presentar miocarditis, y pues llega también en casos complicados a una toxoplasmosis adquirida que va a afectarme sobre todo a nivel ganglionar, mayormente. Esto es un cuadro benigno, ¿no? No es maligno. ¿Se puede curar? ¿Se puede tratar la toxoplasmosis? Sí, se puede. Y esto pregunta, no sé si preguntará quizá en un examen abierto, pero esto no lo preguntó y a muchos de mis amigos les tocó. Esto de los porcentajes en el primer trimestre, o sea, ¿cuándo es más letal? Y que le nombrábamos los porcentajes y en qué trimestre. En el primer trimestre, 17%, daños fetales mucho. Mientras la toxoplasmosis, pues llegue a adquirirse esta enfermedad mientras más tempranas edades, pues va a ser mucho más peligroso. Esa era, en pocas palabras, la magia de esa pregunta, en pocas palabras. Y obviamente era memoria, ¿no? Saberse todo esto, porcentajes, el trimestre, los daños fetales, ¿no? La madre infecta oralmente a través del ooquiste. ¿Por qué se infectaba? Porque, pues bueno, este era un vector de transmisión, era el gato, y a través de las heces fecales del gato se contagia ya sea por comidas quizás, o a través de aerosoles por vía aérea. Cualquiera de los dos era. También es un cuadro benigno. A nivel del bebé, pues va a dar una retinocoroiditis, ¿no? Y pues bueno, la toxoplasmosis congénita. El 80% no tiene signo de enfermedad. Aquí está, esto es más interesante. Le encanta preguntar a la doctora sobre todo sobre la toxoplasmosis ocular y sobre la toxoplasmosis congénita. Ya saben, ¿no? Si dice congénita, pues va a haber un paso de la placenta por diseminación hematógena, el 80% no presenta signos y demás. Pero esto es lo que esto es súper, me acuerdo. ¿Cuál es la tétrada de Sabin? La tétrada de Sabin va a presentar coriorretinitis, calcificaciones intracraneales, hidrocefalía y convulsiones, ¿no? Esto es súper PE, chicos. Puede ser que le metan caso clínico. O sea, yo no les puedo prometer que el día de mañana, pues, le va a preguntar la doctora todo inciso. Sí, sería muy bonito. Le apuesto que si le pregunta inciso, le va a colocar, esta es clínica de la tetra de Sabin, inciso A, y ya le va a colocar otra clínica, inciso B, otra clínica. Pero en un caso clínico les puede colocar, por ejemplo, paciente presenta coriorretinitis, calcificación intracraneales, hidrocefalia y convulsiones con complicaciones de convulsión. Y usted ya tiene que estar pensando en una toxoplasmosis congénita, ¿no? Muy bien. Una toxoplasmosis congénita, un cuadro de encefalitis aguda. Eso, muy bien. Hay secuelas irreversibles. Como vieron, mucho repetimos retinocoriditis. Es algo muy común de la toxoplasmosis ocular a nivel del niño, a nivel del neonato. Infección primaria severa, crónica que se produce. La inmunidad, esto a la doctora le gusta preguntar la parte inmunológica y creo que es el único más complicado y es el único de todos los parásitos que presenta un poquito y lo resalta bastante la inmunidad. Esto lo preguntó en mi año, sí, lo preguntó. Esto tienen que saber qué hace la interleucina 17, qué provoca la interleucina 20 y qué provoca la interleucina 27. Esto, ¿qué es la interleucina 17? Marcador de severidad de la enfermedad de la respuesta inmune. ¿Qué es la interleucina 23? Es bueno, es un marcador de la inmunopatogénesis por toxoplasmosis ocular. Y pues la interleucina 27, como ese, modula la respuesta de la hipersensibilidad por toxoplasma gondii, digamos, ¿no? Muy bien. Y aquí está, digamos, lo que le dije, ¿no?
La forma infectante del Trypanosoma cruzi era el tripomastigote metacíclico y la forma de daño era mastigote, el plasmodium era esporozoito, la forma de daño era el merozoito, leishmaniasis promastigote metacíclico, amastigote, el toxoplasmosis era el oquiste y el otro era el taquizoito, ¿no? Y aquí está. El Trypanosoma cruzi, por ejemplo, es provocado por la deyección infectada por el Teratoma infestan. Específicamente, ¿por qué? Por la prosbosis, ¿no? No sé si seguro les explicó la doctora y es bastante interesante eso, ¿no? Pues, ¿qué es lo que sucede? El Teratoma infestan son sus heces fecales del Teratoma infestan. Pica y deja sus heces fecales al ladito. Ni siquiera nos contamina, es algo interesante que siempre yo me puse a pensar. Nos pica, deja el hoyo, es como, deja un puntito ahí, ese fue este, y aquí deja como que su heces fecal. Y pues como es cerca del ojo mayormente es a nivel ocular, a nivel palpebral. Pues, ¿qué es lo que hacemos nosotros todas las mañanas? Y obviamente que es algo inconsciente que logramos hacerlo, ¿no? Nos rascamos el ojo o técnicamente nos limpiamos la cara, nos tocamos la cara y nosotros hacemos que esa heces fecal contaminada pues entre y ya por ende es la inoculación. Muy bien. El plasmodium por una inoculación al hombre por picaduras de anófeles. Eso tienen que saber qué se denomina ese anófeles, ¿no? El leishmaniasis también es una picadura. La Lutzonia, ¿no? Tienen que saber cuál es a nivel de la leishmania brasiliensis y el Lutzonia, ¿no? Y el toxoplasma gondii, que pues es por vía oral a través de la materia fecal de un gran transmisor o vector que vendría a ser en este caso el gato, ¿no? El tratamiento aquí está también, ¿no? De Panosomas crucis. Esto lo nombra la doctora bastante y lo recalca. El Nifurtimox lo toma, si no estoy mal, ¿cómo se llama su libro? El, el libro de parasitología, el de Botero, exacto. El de Botero dice Nifurtimox es el de elección, pero ese no hay en Bolivia. Y lo recalca la doctora, es el Nifurtimox, pero no hay en Bolivia. Así que nosotros aquí en Bolivia usamos el Benzimidazol. Después, el plasmodium es un poquito complicado, ya que tiene fármacos pues que destruyen diferentes formas. Habían visto, la cloroquina destruye los trofozoitos y esquizontes, la primaquina los gimnozoitos, el falciparum la mefloquina, el tesunato y demás, ¿no? Pero había una nemotecnia que yo les coloqué acá, que era bastante bonita, ¿no? A ver, era en plasmodium acá. La prima violeta te hipnotiza, ¿no? Y era que la primaquina es tratamiento de la malaria por Plasmodium vivax y ovales para erradicar los hipnozoitos. Es una nemotecnia muy bonita. ¿Y por qué se la dice esta nemotecnia? Porque es mayormente la primaquina que usamos como elección ante malaria y ovales, ¿no? Ovales. Mayormente esos son los comunes, ¿no? Después teníamos el leishmaniasis, que era mayormente el antimoniato de N-metilglucamina, que es de elección. Creo que en esto por si un caso, pentostan, fungisone, son nombres comerciales. Eso al año van a aprender qué es un nombre genérico y qué es un nombre comercial. Pero mayormente es eso, ¿no? El antimoniato de N-metilglucamina. Y pues bueno, en el toxoplasma el de elección podría ser la pirimetamina más sulfonamida o técnicamente la sulfonamida, ¿no? Y en elección en el embarazo es la espiramicina, elección en el embarazo, pero no atraviesa barrera hematoencefálica. Diagnóstico laboratorial del tripanosoma, un examen en fresco, un 90% aguda. En el plasmodium, gota gruesa, eso pregunta la doctora, ¿cuál es el diagnóstico? Gota gruesa, ¿no? Leishmaniasis, tratamiento directo, porque mayormente vieron que eran máculas, pápulas y demás, y en el toxoplasma una PCR, ¿no? ¿Qué más? A ver. Y aquí, pues, si le tiran un vistazo, ¿no? Es como un resumencito, ¿no? Donde dice, por ejemplo, el reservorio, a ver aquí, uno que mosquito lutzonja, picalombre, fiebre de orolla y Bartonella baciliforme. Un pequeño, ¿no? Y creo que no es más. Básicamente eso. Si es que es abierto, les puedo asegurar casi que les va a colocar casos clínicos. Y es usted donde tiene que guiarse gracias a la clínica y pues por ende ya ahí después la doctora le va a preguntar morfología, le va a preguntar, le puede preguntar tratamiento, le va a preguntar la posología, todo eso le pregunta a la doctora. No es algo del otro mundo que no les haya visto. Quizás sea dos, tres casos abiertos y después preguntas para ¿no? De múltiple opción, mayormente eso. Ahorita, por ejemplo, yo les voy a pasar creo que saqué screen a unas que otras preguntas que nos hizo el año pasado, para que más o menos vean cómo son algunas preguntas, si es que les entra, por si un caso, ¿no? No perdemos nada intentando, quizás repasando algunas que otras preguntas, ¿no? Se las voy a pasar ahorita, creo que son unas 10 apenas que tengo, es que el año pasado la doctora nos daba apenas 30 segundos y no podíamos volver atrás. Eso era lo malito y era poco tiempo.
Eh, ¿Y qué más? Y ahorita también unos apuntecitos muy bonitos de cuadro que resumen todo. Es mucho más resumido que mi guía, ¿no? Se las voy a pasar. No sé si alguien tiene alguna duda hasta acá, chicos. Mañana va a hacer su examen de 12 a 2 de la tarde, lo citó la doctora. Mejor si llegan 11:30. Ya saben que en cualquier rato empieza el examen.